No hablamos de inflación. ¿Qué pasa con las reservas? ¿El gobierno está tocando algo de los encajes bancarios? Bueno, la dinámica de reservas es preocupante. En el primer semestre se perdieron más de 16.000 millones de dólares. Para poner en contexto, arrancamos el año, vamos a redondear en 45.000 millones y hoy estamos en la zona de 26. Un drenaje de reservas de casi 2.000 millones y pico de dólares por mes. ¿Qué dólares se está usando? Bueno, principalmente el swap chino. Sin lugar a dudas hay una activación ahí por parte, una autorización para el uso de esos yuanes. Entonces todos los días hoy está vendiendo muchos yuanes en el mercado de cambio. Y después eventualmente habrá que ver, digamos, pero hoy las reservas netas están en terreno negativo, casi 7.000 millones de dólares. Y las netas líquidas, o sea, sin contar el oro, están casi 11.000. ¿Cómo se sostiene una nación con reservas negativas? Bueno, utilizando dólares que no son tuyos. Básicamente Por eso. eso, ¿a dónde O nos yo- puede vos llevar pensá esto? que Esa es la pregunta. El Banco Central tiene una especie de cajón y ahí pone sus dólares y dólares que no son del Banco Central. Dólares de China, dólares de los depositantes, dólares de algunos préstamos, Basilea, CDS y demás. Y después empieza a usar los dólares de ese cajón. Y si en algún momento utilizó más dólares de lo que él había puesto, bueno, claramente está usando dólares que no son del propio Banco Central. Esto en el largo plazo no es sostenible. Entonces ahí tenés un problema cambiario pendiente de resolución y el corazón del problema cambiario es que tenés un exceso de demanda fenomenal. Acá el deporte nacional es ver quién le saca los dólares baratos al Banco Central. El único oferente del mercado de cambios es el Banco Central. Bueno, Y vos ese es el decías corazón. recién que este plan llegar viene sacrificando más de 2.000 millones de dólares. Correcto, por mes. Digo, esto ya había pasado. ¿Y cómo vamos a llegar al nuevo mandato a este ritmo? Bueno, acá está pendiente sea, ¿no? la Pero- recalibración del programa económico con el Fondo Monetario Internacional. En marzo del año pasado, Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario. A los 4 meses ese programa estaba completamente desviado y eso precipitó el cambio de ministro en julio del año pasado. Ese programa cerró el año pasado con mucho maquillaje, no se cumplieron las metas fiscales más, pero bueno, con alguna creatividad contable sí se cumplió. Pero ya en el arranque de este año y con la sequía se incumplió completamente. Entonces, el cómo llegamos hoy depende exclusivamente de cómo si acordás o no con el fondo y qué es lo que acuerdes. Entonces, ahí está el partido hoy, ahí está la negociación. Y en el mientras tanto vos tenés una especie de pulseada que tiene que ver, yo digo, hay una pinza macroeconómica que tiene que ver con el exceso de peso de la economía y con la escasez de dólares. ¿Por eso y eso es lo vuela que el está dólar blue? Por eso- Exactamente. Por primera vez, ¿no? Se eleva el techo a... Bueno, en la gestión de Alberto Fernández hubo 4 crisis cambiarias. A ver. La primera fue en octubre del 2020. En la salida de la pandemia se había monetizado la economía y el blue, si recuerdan, tocó 195. Wow. Ese 195 a plata hoy es 840 pesos. Para que vean la magnitud de la potencia La de esa crisis. proyección, claro. La segunda crisis cambiaria fue a fines del 2021, hasta que en enero acordamos con el Fondo Monetario. Sí. La tercera ya fue la salida del ministro Guzmán en julio del año pasado. Ahí llegó a 500, lo recuerdo, estábamos acá y me acuerdo de esa tarde bueno, que asumió Batakis o estaba... asumió Batakis y sí. llegó a 500, sí. A plata de hoy Semana ese dólar es de fatídica 600 esa, y por favor. pico. Y en realidad el de 500 fue el de abril de este año, Ah, que arrancó en 380 y la corrida llegó hasta 500. Que a plata hoy ya es 600 y pico. Claro. Entonces, hoy estamos viendo un dólar blue que pasó de 4.90 a 515, 520. 522. 522, el contado con liqui ya está en 530. Estamos empezando a ver una especie de olla a presión que empieza a soltar algo. Pero, digamos... ¿Eso es una devaluación? ¿En la práctica lo es o no? Más allá del dólar oficial. bueno, Digo, a precios y finalmente... en parte sí, porque como vos tenés gran parte de todas las importaciones bloqueadas a través de la CIRA, el dólar blue es un dólar o es un tipo de cambio de referencia para armar el precio de cualquier bien en la economía. claro. Entonces, acá la clave que tiene el plan llegar para llegar a diciembre es uno, no devaluar, no sincerar el corazón del problema. Y dos, que no se te vaya la brecha cambiaria. Si la brecha cambiaria se va, eso se va a meter en el proceso inflacionario, se va a meter indirectamente en los precios, indirecta o directamente en los precios, y la economía iba a soltar más inflación. Entonces ahí está la pulseada en Lo que este pasa es que momento. ¿Cómo esa tiene que brecha la hacer el vemos gobierno ampliarse. para, digamos, mantener una tendencia a la baja, es decir, de 6 a menos en estos próximos meses de inflación, como para, pues, está atado a la campaña de masa? ¿Cómo puede hacer el gobierno? Bueno, hoy estamos en un formato de represión de la crisis cambiaria. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque vos tenés dos maneras a las cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Arreglamos la economía de fondo y bueno, hoy no hay espacio ni político ni económico para arreglar la economía. Ni tiempo, digamos. Ni tiempo, no tenés, claro, cuando digo no hay espacio, no hay tiempo, no hay condiciones, no hay credibilidad, no hay dólares. Entonces, esto te deja en una zona alternativa que es, bueno, ¿cómo voy a hacer para reprimir? Entonces, para reprimir vos por un lado vas a necesitar conseguir el programa con el fondo, conseguir dólares para seguir
yo digo, dándole de comer a la brecha cambiaria y conteniendo el problema, y después todo el anclaje de precios que están hoy completamente desanclajes. Y ahí está toda la estrategia de represión de precios con precios cuidados, precios justos, etcétera. Hoy piense que los importadores no pueden aumentar los precios porque si no, no pueden acceder a la CIRA, no pueden aprobar, o sea, no van a tener autorizada la CIRA para poder importar. Entonces ahí está una batería de represión. Pero yo puedo reprimir, pero si del otro lado no tengo algo de consistencia macroeconómica, los precios van a seguir corriendo. Ahora, leía un tuit que pusiste en estos días después de conocerse los números que dio el INDEC, en el que hablaba sobre los ingresos reales que están muy deprimidos en relación al 2017 y decías, y esto me llamó la atención, que el mercado de trabajo, o sea, terminás ajustando vía ingresos reales. ¿Qué significa eso? Que tenés cada vez más trabajadores que son pobres, es decir, personas que tienen trabajo, no son desempleados que son pobres, son personas que trabajan todos los días y son pobres. Efectivamente. Quiero que me expliques eso, porque esto es muy interesante porque la crisis de la convertibilidad, que la fase de crecimiento terminó en el año 98 y después terminó con el estallido del 2001-2002, era una crisis de actividad. Se caía el nivel de actividad y cómo ajustaba el mercado laboral. Saltaba el desempleo porque vos tenías rigidez de precios. O sea, los precios y los salarios no se movían, había inflación cero. Sí. Claro. Entonces la variable de ajuste era el desempleo, la gente se quedaba sin trabajo fuera del sistema. El desempleo llegó al 23% en el primer semestre de junio del 2002. En este momento el desempleo está en 6,9%, es un desempleo bajísimo. El Pero problema fíjate, son los salarios. claro, la variable de ajuste, lo que tenemos enfrente es un problema de nominalidad, de inflación. Sí. Entonces, la variable de ajuste es el salario real. Y Claro. fíjate lo siguiente, hoy no tenés desempleo prácticamente, muy bajo. Sí. Pero en los últimos 12 meses, la economía generó 3 millones de puestos de trabajo, Sí. pero solo 200.000 en el sector privado registrado, que es el trabajo de alta productividad. Claro. Tenés 900.000 públicos más, 1 millón de monotributistas más, que la mitad es monotributo social, y el resto son todos trabajadores informales, precarios, de baja productividad. Por eso el ingreso No es real empleo de cae. calidad. Entonces la variable de ajuste está siendo el ingreso real. Esta es la verdad de la historia, ¿no? Es Gracias, importante Esteban, por venir. analizarlo. Gracias por la Gracias, invitación. Esteban. Le damos la bienvenida a Luis Gracias, Majul. Delfi, también por venir, Gracias, ¿eh? Delfi. Gracias. Luis Majul, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos información de último momento para dar a Agustina y Hugo, ¿eh? A ver, sí. Vamos. Bueno, a pesar de que hay muy pocas mesas escrutadas, ahí tenemos el porcentaje, el 0,66%, dentro del radicalismo y de Juntos por el Cambio ya estarían descontando una victoria de Maximiliano Puyaro. Repito, en Juntos por el Cambio ya estarían descontando una victoria de Maximiliano Puyaro. Hay que ser muy prudentes, por Sí. supuesto. Todavía no hay números como para dar definiciones. Hay varias encuestas en bocas de urna. En general no se le presta mucha atención a esas encuestas en boca de urna porque la mayoría de las veces son para operar en las horas del mediodía y cuando cierra el escrutinio. También decimos que según las fuentes consultadas, que nosotros consultamos, de ambas fuerzas políticas, de Juntos por el Cambio, del lado de Puyaro y del lado de Carolina Lozada, la suma de candidatos en realidad le dicen unidad para cambiar, pero nosotros deberíamos definirlos como Juntos por el Cambio, Sí. estaría superando en un 30% a las sumas de los candidatos del peronismo. Bueno, es ese es decir, un gran dato, Luis. un dato importantísimo. Y además, esto que vos señalás como primicia, obedece a cierto muestreo del interior de la provincia de Santa Fe, en donde los datos también corroboran esto que vos estás señalando. Incluso habría cierta admisión del grupo de Lozada del triunfo de Puyaro, aunque el conteo es muy lento y lo tendremos en las próximas horas, ¿no? Bueno, repetimos, entonces, según todas las fuentes consultadas, la suma de votos de los candidatos de Unión para Cambiar Santa Fe, Puyaro, Lozada, Mónica Fein, estarían por encima del 30% de la suma de los candidatos del peronismo y sus variantes, Lewandowski, Clery,
Busato y Tonioli. Hay muy pocas mesas escrutadas, pero vamos a tener información minuto a minuto. Y algunos dicen que después de las 9:30 de la noche, después de las 10 de la noche, ya podría llegar a haber una tendencia bastante clara. Bastante clara. Para sí. confirmar los datos que están empezando a surgir de fuentes vinculadas con Unión para cambiar Santa Fe. Y esta influencia que va a tener esta elección es sobre la interna probablemente de Juntos por el Cambio. Exacto, vamos a ir siguiendo minuto a minuto la actualización de estos datos. Si les parece, ya le damos la bienvenida a nuestros invitados porque vamos a hablar de este tema, por supuesto. Hoy lo saludamos primero a Fernando González, periodista, director de El Observador también, pero del otro lado del charco. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidos a ustedes, un saludo y bueno, efectivamente, los datos por lo menos que yo tengo, que voy intercambiando también con fuentes de Juntos por el Cambio y del peronismo también del sector de Lewandowski, en lo que es la elección de Santa Fe, va en línea con lo que cuenta Luis Majul, ¿no? Un poco es la tendencia, nadie quiere asegurar hasta que los votos oficiales confirmen los resultados, pero la sensación es esa, que está un poco mejor Maximiliano Puyaro que Carolina Lozada en Juntos por el Cambio, y que es un triunfo importante el de Marcelo Lewandowski en el peronismo. Bien, ahora vamos a seguir hablando de eso con vos, Fernando, pero lo saludo también a Rodrigo de Loredo, porque falta nada más que una semana para las elecciones que se van a dar en Córdoba, unas elecciones que muchos dicen, al igual que las que se están realizando hoy en Santa Fe, también pueden llegar a tener una proyección nacional. Así que lo saludo, Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Agustina. Hola, Hugo. Hola, Luis. ¿Cómo Hola. están ustedes? Contento por este resultado de Juntos por el Cambio, tremendo, extraordinario en Santa Fe, una provincia que tiene un parecido con mi provincia en todo sentido, en la población, en el perfil productivo, en la cantidad de universidades, así que muy contento por eso. Hay que ser prudentes, como dijo Luis recién, pero va de suyo que con mucho entusiasmo, mucha alegría por lo de Maxi Puyaro, que es un amigo y una persona de mi generación que viene haciendo una tarea extraordinaria en el radicalismo y que con mucho coraje está trayendo un resultado muy bueno para Juntos por el Cambio. Bueno, y en este marco, ahora seguimos conversando. Rodrigo está con nosotros aquí en el Piso de la Nación Más, Sofía Diamante, en la previa del viaje de Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional, el ministro candidato. Sofía, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Esperemos Bienvenida. que realmente esta vez se concrete ese Dos viaje. veces ya lo aplazaron, ¿no? Sí. Varias veces nos han dicho que ya están los pasajes emitidos y todo, y los funcionarios no viajaron a Washington. Creemos que lo que pasó la semana pasada de el dólar que subió 30 pesos en una semana y que el Banco Central no paró de vender reservas, bueno, va a ser apurar tal vez un acuerdo con el Fondo Monetario tan necesario de nuevo para fortalecer el Banco Central, y en un momento donde todos se quieren dolarizar, bueno, saber que el Banco Central tiene poder de fuego para intervenir. Claro. Nos vamos a ir rápido al búnker de Carolina Lozada. A ver, en perdón, un minutito con Carolina Lozada, pero antes tenemos información urgente con Luis Majul. Bueno, en este momento fuentes muy calificadas dicen que Angelini, el armador responsable, uno de los principales responsables del espacio de Carolina Lozada, habría llamado a Scaglia, que si no entiendo mal, sería la compañera de fórmula de Maximiliano Puyaro, para reconocer la derrota. Obviamente tenemos que ser muy prudentes, hay muy pocas mesas escrutadas, pero en Juntos por el Cambio, los responsables de los armados de un sector estarían ya reconociendo la derrota del otro. Lo que a mi entender es un buen dato, porque miraría con mucha expectativa la posibilidad de acordar lo que tienen que acordar e ir juntos para competir y eventualmente ganar con los candidatos del peronismo, ¿no, Rodrigo de Loredo? Luis, porque me parece que los mensajes empiezan a ser muy claros, ¿no? Fíjate lo que pasó en San Luis primero, que fue un hecho, quitar ese feudo, el PJ, después pasa en San Juan, después pasa en Chaco,
Me parece que dentro de todos los mensajes que se van consolidando es que incluso pese a nuestros dirigentes, pese a nosotros, pese a nuestros comportamientos, la herramienta de Juntos por el Cambio como herramienta de alternativa y de cambio está absolutamente consolidada en la Argentina. Entonces esto que referís vos, de lo que siga después, de la colaboración del que perdió con el que ganó, me parece que no solamente es un imperativo moral, una responsabilidad y una obligación, sino que el que no lo haga, me parece que va a tener un rechazo social, claro. Porque me parece que lo que se está demostrando es que la herramienta es muy válida y es muy fuerte, aún pese a las personas y pese a las discusiones que nosotros podamos tener. La que está trabajando justamente en el búnker de Carolina Lozada es nuestra compañera Carola Suárez. La saludamos. Caro, ¿nos escuchás? Exactamente, seguimos trabajando aquí desde muy temprano. Todavía la verdad es que el clima es muy calmo. Saludo a todo el equipo e incorporo también el saludo a Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carola, muy buen trabajo. Bueno, el clima es muy... Muchas gracias, Luis. Bueno, y la descripción, ¿no es cierto? Que lo hacíamos junto con nuestros compañeros también. Todavía el clima es calmo, es de mucha, pero mucha cautela. Sabemos que la propia precandidata Carolina Lozada está ya aquí en el búnker, está en la planta baja, en una especie de salón, seguramente esperando la llegada de Patricia Bullrich, que ahora sí, ya tenemos confirmado que sí está en la ciudad de Rosario. Correcto. Cerca de las 9 de la noche va a llegar puntualmente aquí al búnker, se va a incorporar entonces a ese salón del que hablábamos más temprano junto con Carolina Lozada y recién cerca de las 9:30 de la noche van a subir aquí, darán una conferencia de prensa y hablamos de esto, ¿no? De mucha cautela todavía. Allí estaba mirando, 1.16% recién es el porcentaje de mesas escrutadas. Así que vamos a seguir el minuto a minuto de esta gran jornada electoral aquí en la provincia de Santa Fe. Y nos vamos Gracias, al Caro. búnker de Maxi Puyaro. Allí está Jan Libares con los datos. Extraoficialmente, lo que contaba Luis Majul y lo que dicen algunas fuentes es que en el interior, al menos de la provincia de Santa Fe, habría un resultado muy favorable. Contanos los detalles, Jan Libares. Bien, Hugo, bueno, obviamente saludo a todo el equipo que se incorpora a la programación de La Nación Más. ¿Cuál es la sensación que tenemos aquí en el búnker de Puyaro? Con datos oficiales, 63% de los votos, según las mesas escrutadas hasta el momento, contra el 30.97% de Carolina Lozada. Reitero, el último corte hace 3 minutos, sitio oficial de la provincia de Santa Fe, 63.3%, 30% para Maximiliano Puyaro, 30.97%, es decir, el doble y un poquito más que tiene hasta el momento Maximiliano Puyaro. Muy bien, Luis, en marcar que son las primeras mesas que se van escrutando. Vamos a tener resultados oficiales fuertes, más o menos un 25-30% del padrón, cerca de las 10 y 11 de la noche. Es lo que marcan gente que trabaja con el Tribunal Electoral de Santa Fe. Pero es importante marcar que ya se da una tendencia, ya se da una diferencia muy importante a favor de Maximiliano Puyaro. Eso es lo que dicen algunas fuentes, que sería más abultada la diferencia que lo previsto, pero no sé, Luis, tenés seguramente más información. De nuevo hay que ser muy prudentes. Sí, claro. En segundo lugar, como hay una línea de diálogo muy fuerte entre un sector y el otro, intercambian información. Me parece que eventualmente va a haber una foto cuando termine esto, no sé si hoy o mañana, de unidad, porque quizás es un lindo tema para que lo analice Fernando, ¿no? Porque la oposición ya tuvo a punto de ganar Santa Fe y perdió por pocos votos. Recordemos en la elección pasada, cuando Miguel del Cel perdió por muy pocos votos, y ahora deberían consolidar la unidad para ganar por la diferencia, todavía muy rápido, que eventualmente llegaría en este momento al 30% con respecto al peronismo, ¿no? Sí, hay que ver qué es lo que ocurre, teniendo en cuenta lo que nos contaba Jan hace un rato. Jan, si querés lo puedes repasar, sobre lo que declaraban hoy tanto Puyaro como Lozada al votar, ¿no? Puyaro, que decía que acompañaría a Lozada si perdía, pero ¿qué pasaba en el caso contrario, ¿no? Si Lozada pierde, ¿no? Está bueno que repases esto, Jan. Sí, ella misma cuando hacíamos la votación esta mañana en Fisherton decía, ratifico antes de que me pregunten todo lo que dije en campaña, con lo cual cerraba toda pregunta de una posible unidad mañana, día lunes, a partir de tener los resultados. Bueno, y Puyaro todo lo contrario, con Carola Suárez esta mañana en UES, en su ciudad natal allí en Santa Fe, decía, yo me abro al diálogo, Fernando, sigo mi línea de una política moderada. En relación con lo que decía Luis Majul, debería, ¿no?, tener una foto en conjunto por el bien del frente opositor, digo, por Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás? ¿Va a ocurrir?
Fernando González. Patria, ¿no? Que, sí, digo que es la gran ventaja que tuvo Unión por la Patria, que en el anuncio del gasoducto de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, tuvo una foto conjunta. Sabemos que las relaciones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner son durísimas, son muy malas, y en el medio está Sergio Massa, pero la foto la tuvieron. Acá lo que pasó, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, y que el resultado que tengamos definitorio va a echar mucha luz sobre esta cuestión, es que hace 2 semanas sorprendió la dureza de Carolina Lozada contra Maximiliano Puyaro, incluso intentándolo vincular con el narcotráfico. Eso es lo que tiene que dar vuelta Juntos por el Cambio a partir de lo que suceda esta noche con la selección. A mí me gustaría preguntarle a Rodrigo de Loredo, mientras ponemos en pantalla el tuit de Mauricio Macri, que escribió hoy cerca de las 10 menos cuarto de la mañana, citando una nota de Jorge Fernández Díaz hoy en La Nación, muy interesante, sobre la idea de que se necesita esto. Sin consenso no hay cambio, sin conflicto tampoco. Haciendo alusión a una nota de nuestro querido colega Jorge Fernández Díaz en La Nación, ahí está, yo la leí completa y creo entender que la conclusión de Jorge Fernández Díaz, y creo entender que lo que hizo Mauricio Macri fue decir, che, miren que esto va a ser una pelea muy dura, aún si ganamos, y tenemos que estar todos juntos, no nos podemos dar el lujo de profundizar la interna aún en el medio de las PASO, ¿no? Rodrigo. Me pareció extraordinaria la nota y me parece muy atinado el Twitter de Mauricio, del presidente Macri, porque de alguna manera, por lo menos en Córdoba, digamos, para eso, ahora hay una prueba ácida que sorteamos, por eso ratifico que es muy importante para Juntos por el Cambio la foto de unidad hoy en Santa Fe. Pero la verdad que lo que sintetiza la pelea en Juntos por el Cambio es esa frase. Hay 2 expresiones Juntos por el Cambio. Una que propone con más claridad la necesidad de los consensos para las transformaciones estructurales en el país, y otra que también con mucha claridad dice, bueno, pero con algunos sectores, con algunas corporaciones vamos a tener que conflictuar indefectiblemente, porque si no es rendirte a que nada cambie. Entonces me parece que una síntesis de Juntos por el Cambio es eso. Por eso yo celebro que tengamos primarias en la medida que se transiten democráticamente, civilizadamente, constructivamente. Por eso es muy importante la foto de unidad de ahora, porque es una antesala también. Nosotros vamos a transitar unas PASO que van a ser bravas, Luis, Hugo, Agustina, van a ser bravas, ya lo están siendo. Entonces, empezar a cada vez más profundizar esta cultura de saber competir, como bien dice Mauricio Macri, que cita las primarias norteamericanas, que se compite incluso fuertemente, sin lastimarse de más, pero tampoco sin lloriquear tanto, digamos, porque hay diferencias, pero aceptar después tener la madurez y la responsabilidad de unificar eso y darle tranquilidad a la gente. Es muy importante la foto de unidad de ahora que se sepa dar, me parecen muy bien las declaraciones de Puyaro antes de votar en ese sentido, es una antesala de lo que viene, y me parece que el Twitter de Macri sobre la nota de José Fernández Díaz, bueno, ha encontrado con esa capacidad de redacción que tiene José Fernández Díaz, la síntesis de nuestras peleas. Agustina, Hugo, quizás Fernando González no pueda acompañar en esta lectura, porque después Sofía Diamante seguramente tendrá que decir algo. Esta semana, lo que hizo Sergio Massa, por un lado, ¿no?, en el sentido de echarle la culpa a alguien de la oposición que no mencionó, de querer romper el acuerdo con el fondo. Y por el otro lado, toda Unión por la Patria, dicen que puede estar la vicepresidente Cristina Fernández detrás de eso, denunciando a la fundación de Patricia Bullrich en el medio de la campaña. Es un anticipo del juego muy sucio que va a tener esta campaña, a la que todavía le falta un mes, ¿no, Fernando? Exactamente, le falta un poquito menos de un mes, pero ya estamos en la recta final para las elecciones del 13 de agosto. Y ahí hay 2 cuestiones, ¿no? Me parece que Sergio Massa, ministro y candidato, es complicado por 2. Primero es porque por la situación, la inflación y la disparada del dólar,
porque la negociación con el fondo ha ido demasiado lejos, pensaba ir hasta fin de mes y me parece que tiene que resolver durante esta semana porque la situación del dólar se ha complicado mucho y es que es el ataque, ¿no? La conspiración, lo que dice, bueno, un economista que estuvo hablando en el Fondo Monetario, esas cuestiones no resultan en la Argentina nunca y más se parecen a una excusa paranoica que a otra cosa, tratar de victimizarse con lo que se ha alargado la negociación con el fondo. Y la idea de la campaña del miedo y lo que pasa en Jujuy y lo que dice Massa, justamente en este mismo sentido al que se refería Majul, lo escuchamos, lo decía esta mañana, mirá. Que defendamos la Argentina del mano a mano en el vínculo, para que aquellos que promueven el odio, para que aquellos que construyen sobre la base de destruir, para que aquellos que dicen que hay que implosionar todo, puedan ver que lo que quieren implosionar es la casa de los argentinos y que debajo de ese techo están todos ustedes. Yo los quiero invitar a reconstruir y a arreglar esa casa. Yo no sé si empezó la campaña del miedo, Sofía, pero Massa tiene el desafío de conseguir los dólares que no hay, ¿no? Ahora en el viaje a Estados Unidos. Sí, yo creo que lo que se escucha Massa hablar, habla para su público y no para los mercados y para el FMI, que el FMI sabe que acusar a la oposición es un manotazo ahogado porque en verdad la responsabilidad está en el propio gobierno de acordar o no con el fondo. Ya empieza a haber una idea de que tal vez lo que quería Massa era no arreglar con el Fondo Monetario hasta después de las PASO. Bueno, tal vez eso empieza a estar en duda. Antes era 100% de probabilidad que se arreglaba antes de las PASO. Eso después empezó a estar en duda. Y ahora de vuelta se duda de eso porque dicen, ¿cómo va a llegar hasta las PASO sin acordar? Sofi, ¿cuánto se supone que le va a dar el Fondo Monetario al gobierno argentino de acá a las PASO? Estaban hablando de $8.000 y Massa pretendía, creo que como $12.000 o $15.000, ¿no? Massa llegó a decir exactamente eso. Si el fondo a la Argentina tiene cronograma, ya esto estaba desde antes estipulado, que el fondo le iba a dar dinero a la Argentina en el mes de fines de junio, julio, en septiembre y en diciembre. Lo que decía Massa es, bueno, nos van a adelantar todos los fondos. No solo en julio nos van a dar lo que corresponde a julio, que son alrededor de $4.000 millones, sino que también nos van a dar lo de septiembre, los de diciembre y hasta en un momento Massa dijo y lo de marzo del año que viene, que ya ni siquiera era otro gobierno. Claro. Bueno, eso claramente no terminó de convencer, ya está dado por hecho que no va a ocurrir y con suerte ahora al gobierno le van a dar los 4.000 que ya correspondían darles a fines de junio, es importante esto, Sofi, que vos decías de a quién le habla Massa, ¿no? Que parece hablarle a los propios, porque además de esto que escuchábamos recién, hoy a la mañana Massa también decía, ¿no? Queremos ser un país soberano, desarrollarnos nosotros los argentinos, hay que pagarle al fondo y que no vuelva nunca más, que se vaya de la Argentina. Digo, era todo un discurso muy virulento que yo digo, esto, ¿no? ¿Cómo impacta este tipo de discursos en las negociaciones? ¿Lo tenemos para escuchar? Mirá, lo escuchamos y ahora lo analizamos. A Argentina le dejaron un ancla muy complicada, que es un acuerdo en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional que nos hizo perder soberanía. Y nos hemos planteado un desafío, discutir de igual a igual, defendiendo nuestra convicción, nuestra soberanía y el interés de la Argentina con el fondo, en lograr nuestra propia acumulación de reservas para pagarle al fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina, porque queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo, no pretendemos que nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos. Bueno, primero hay que decir lo siguiente. Esto era un acto, era una presentación de algo. No se puede confundir con un acto de campaña, aunque sea domingo. No naturalicemos las cosas. Y lo segundo que hay que decir, lo que está diciendo Massa es lo que dijo que hizo Néstor Kirchner, pero que en realidad terminó pagando a Venezuela tasas de intereses más usurarias, pero mucho más que la del Fondo Monetario Internacional, ¿no, Rodrigo? Sí, pero recién preguntaba Agustina a quién le habla Massa. Bueno, Massa le habla
a quien lo quiere escuchar, es decir, tiene un discurso para quien lo escucha. Massa, fíjate que esta frase es Massa al 100%. Dice, hay que pagarle al fondo, le habla al fondo, para que se vaya ya, le habla el kirchnerismo, digamos. A lo Massa, digamos, tira argumentos, todo es picardía, todo es cortoplacismo. Su plan económico es ir zafando en el mientras tanto. Pero lo que sí está claro es que Massa hoy en su paso político inmediato necesita fidelizar al sector más duro del kirchnerismo, mientras de alguna manera en paralelo lleva adelante la negociación con el fondo, con esa habilidad de ralentizar todo. Es el primer paso, Luis, porque después se vendrá otro segundo paso que nos involucra mucho a los cordobeses, que es un poco lo que me parece que está todavía ausente en el análisis nacional, pero va a venir más temprano que tarde. Una vez que Sergio Tomás Massa logre este primer paso de fidelización, hablándole al kirchnerismo, como quien dice palo y a la bolsa, pasen las pasos, va a terminar recibiendo un apoyo, lo digo con descripción, te diría, es una descripción, un apoyo que no se está advirtiendo, que es el apoyo del gobernador de la provincia de Córdoba, que es Martín Yarlora, porque tienen un acuerdo con Sergio Rodrigo, Massa. ¿estás seguro de eso? Porque sería una bomba política, ¿eh? A ver, si Schiaretti, después de coquetear con una parte de Juntos por el Cambio, termina apoyando a Sergio Massa, bueno, sería otro de los escándalos políticos de la Argentina. Bueno, es que ese es el punto, eso no va a pasar. Claro. Porque lo que ha pasado en Córdoba es que ha cambiado el liderazgo del peronismo cordobés. Hoy tenés un gobernador electo. Y bueno, Schiaretti tiene un periodo hasta el 10 de diciembre de este año, pero ya el poder fue transferido al nuevo gobernador. Martín Yarlora en reiteradas entrevistas dice, bueno, mi candidato a presidente es Juan Schiaretti. Juan Schiaretti tiene una candidatura con fecha de vencimiento hasta las PASO. Pasada las PASO tiene dos alternativas. O no obtiene el piso mínimo y se manca ahí, como quien dice, describo la situación, o si supera ese piso es altamente probable que Juan Schiaretti se baje. ¿A quién apoya Martín Yarlora? Bueno, Martín Yarlora va a apoyar a Sergio Massa después de este primer paso de fidelización que Massa hace con el kirchnerismo y puede ser uno de los aportes del peronismo NOCA más valiosos que reciba Sergio Massa. Por eso la importancia de que todos Juntos por el Cambio tengan los pies en la tierra, que sepa que vale más la herramienta que las personas, por eso es importante ahora la foto en Santa Fe, pero me parece que si no nos damos cuenta de eso, después de los triunfos en cascada que viene teniendo Juntos por el Cambio en distritos, que vamos a ser muy sinceros acá, ni lo esperábamos nosotros, porque empezamos con un dominó. El dominó sigue en Córdoba, después sigue en Chubut y después tenés las PASO. Por eso el kirchnerismo va a jugar muy fuerte, Hugo, disculpa que te diga esto, muy fuerte con Daniel Pacerini en la ciudad de Córdoba. Ya está todo el kirchnerismo trabajando para que Daniel Pacerini nos pueda vencer a nosotros, cosa que no va a suceder este 23 de junio. Eso mismo le quiero preguntar a Fernando González. En este mapa electoral, mientras contamos que llegó Morales al búnker de Puyaro y en un ratito llega Horacio Rodríguez Larreta, Fernando, ¿esto puede pasar? ¿Que Schiaretti de repente apoya más y que genere este impacto dentro también de la oposición o no? No, te digo, como decía Rodrigo, ¿no? El Schiaretti tiene una posición tomada. Lo que podría suceder es que si no le va bien en la PASO, en la primaria del 13 de agosto, termine bajándose de la candidatura. Él está más cerca, estuvo más cerca de terminar haciendo un acuerdo con Juntos por el Cambio que del kirchnerismo. Pero Yarlora es otro liderazgo, es un nuevo liderazgo, ganó en Córdoba, es el gobernador, tiene una posición muy firme en lo personal y ahí es donde sí hay un acercamiento que puede terminar en algo con Sergio Massa, básicamente, que es el candidato. Déjame, antes de terminar con este pase, cuando ustedes dispongan e ir a la cornisa, el dólar a 522 pesos, Sofía, es un escándalo. Subió 30 pesos solamente la última semana. Esto creo que es entre el 6 y el 7%, ¿no? Exactamente, subió 6%, que para comparar, la inflación de junio, todo el mes de junio fue el 6%, o el dólar subió 6%. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, hay una gran paradoja, que es que al gobierno le beneficia que la oposición le vaya bien en la elección, porque los mercados van a festejar que pierde poder el oficialismo, así que tal vez mañana haya un poco de tranquilidad, pero de nuevo, acá el problema de fondo es que el Banco Central se quedó sin reservas y que el gobierno está
atrasando todavía un nuevo acuerdo con el FMI que le permitiría recibir más dineros. Eso todavía no está, ni siquiera está el viaje a Washington. Vamos a ver si se confirma esta semana. Esperemos que haya novedades efectivamente con ese inminente viaje que bien vos estabas mencionando. Sofi, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Rodrigo de Loredo, muchísimas gracias a todos. Y Luis, gracias por sumarte también a esta pantalla. Bueno, muy bien. Ya arranca la cornisa. Me voy caminando para hacer la cornisa, pero por favor le pido a la producción que bajen la barrida de un nuevo urgente con nueva información. Ahora, Santa Fe.